Henri Matisse nació en el año 1869 en la localidad de Francia Le Cateau-Cambrésis, hijo de un comerciante de grano. Puede resultar sorprendente que no haya presentado algún interés por el arte durante sus primeros años y que trabajaba como pasante de abogado antes de estudiar Derecho en París a sus 18 años. La pasión por el arte despierta en el año 1890 durante el reposo por un ataque de apendicitis, donde su madre le regala pinturas. De pocas ganas sus padres le permitieron estudiar arte, abandonando el futuro como abogado que tenía, teniendo como maestro a William Bouguereau, el cual le pareció que tenía un frío enfoque en el arte académico, pero luego encontró a su maestro Gustave Moreau, un profesor más empático que en vez de centrar el arte en el dibujo o en el ámbito más académico, alentaba a sus alumnos a pintar directamente, desarrollando ahí desde una etapa temprana sus habilidades en el uso del color. Análisis objetivo. Nos encontramos con la obra La alegría de vivir, pintada en el año 1906 por el artista francés Henri Matisse. Sus dimensiones son de 1,76 m por 2,40 m. Se encuentra ubicada en la Fundación Barnes, Filadelfia, Estados Unidos. En la totalidad se ve un ambiente en donde hay formas que asemejan ser árboles. Junto a esto, siluetas hechas con colores que representan a personas que están sobre un suelo amarillo. Al final, una franja azul y sobre esta un sector rosa. Si comenzamos a diseccionar la obra en diferentes planos, nos encontraremos con 8 planos en total, de los cuales profundizaremos de cada uno a continuación. Primer plano. Se aprecia un árbol en el sector izquierdo que cubre al menos 3/4 del alto total de la obra. Contiene tonalidades esmeraldas, delimitadas por un verde azulado en su gran parte, la cual también le agrega detalles a la corteza. Finalmente, la copa del árbol termina en tonos neutrales. También se ven pinceladas en el sector inferior en colores rojizos, que nos hacen referencia a pasto o vegetación. Segundo plano. Más atrás encontramos 3 personajes desnudos, en tonalidades rosas, recostados en un prado mayoritariamente azul y verde. Vemos una pareja muy cercana corporalmente. De ellos, la figura femenina en su cadera cruza un paño verde acuoso, mientras que la tercera figura se ve alejada y acostada, realizando una acción con 2 objetos, que lo sostiene con sus manos. Dos personajes, de los cuales uno está en cuclillas, extendiendo un brazo para apoyarse y el otro lo extiende hacia adelante, debajo de este se encuentran manchas semejantes en tonalidad al verde del primer plano. Atrás se ve un personaje de pie, con los brazos detrás de la cabeza en una tonalidad amarillenta, que degrada en verde claro, similar a quien la acompaña. En su torso mantiene manchas rojizas que comienza desde su brazo izquierdo, descendiendo por su pecho y llega hasta su vientre. Ambos están delineados con el mismo color que tienen de fondo, un rojo brillante. Finalmente, y en el mismo plano, encontramos una línea diagonal levemente inclinada hacia la derecha en color azul. Cuarto plano. En este cuarto plano podemos ver dos figuras femeninas. Una, la de la izquierda, se posa sobre el pasto dándole la espalda al espectador, quien tiene sus piernas cruzadas mostrando solo un pie, mientras que en el otro se recorta en la frondosidad del pasto. La figura se define por líneas las que son en la parte superior de color verde agua pasando a verde viridian, y en la parte que delimita el cuerpo con el piso son de color rojo y azul grisáceo. Estas contornean el cuerpo de color damasco que tiene un cabello anaranjado. A su lado derecho se encuentra otro cuerpo, formado del mismo tono y el mismo patrón de líneas que la figura anterior. La diferencia es que está posado de frente, apoyando solo la parte inferior de su cuerpo y la mano derecha contra el piso, aunque ésta se tapa antes de llegar al codo. Su brazo se dobla detrás de su cabeza, dejando a la vista su torso y mantiene su cabeza un poco inclinada hacia la derecha. Cuenta con un cabello color azul ultramar. Quinto plano. Aquí contemplamos a dos personajes de tonalidades azules aguadas, delineados con el mismo color rojizo que se ve en el fondo, pero también haciendo un amarillo ocre que forma parte del paisaje total. Podemos ver un personaje con un brazo sobre la otra figura, la cual está inclinada y con el otro realiza una acción en dirección al centro de la pintura. Podemos considerar este plano el que contiene más información, partiendo por el sector superior, protagonizado por un tono rosado suave pastel,
acompañado por manchas violetas grisáceas y delimitado por un verde oscuro que resalta la forma. A su alrededor vemos valores verdes agua que dan alusión a masa natural, con toques amarillos. Sobre esta, una línea azul discontinua que asciende desde la derecha hasta el plano rosa oscuro. En el sector inferior se distingue la forma de un personaje anaranjado que está realizando una acción semejante a la figura del segundo plano con un objeto en sus manos. El personaje se encuentra en un espacio anaranjado saturado, dispuesto sobre dos manchas, una roja y otra verde, dirigiendo su cuerpo hacia tres figuras, de las cuales dos están rellenas en un color grisáceo, y la otra solo cuenta con el contorno. Este plano se ve delimitado en los extremos con dos líneas azules que encierran la imagen central, compuesta por 6 figuras de tonalidad damasco claro, produciendo una circunferencia con sus cuerpos, de las cuales también se ven delimitadas o dibujadas con una línea café rojiza. De ello emergen pinceladas de distintos matices y colores, que también generan los contornos en las siluetas. Considerando el espacio, el piso da cuenta de tonalidades amarillas. Sumado a esto, se ven manchas verde oscuras fijadas por debajo de las figuras centrales. Por último, nos encontramos con el octavo plano, y como mencionamos al principio del análisis objetivo, el octavo plano vendría siendo esta franja azul, con destellos rosados, y finalmente en la parte superior vemos tonos rosas. Considerando todos estos factores de la composición general, entendemos que se genera una profundidad de campo hacia el centro de la obra que culmina la franja azul y rosa. El artista usa la perspectiva lineal y esto lo podemos ver en los espacios vacíos en el inferior, al igual que el dibujo en la base de los árboles y en las líneas más oscuras de la obra que se inclinan hacia el centro de la composición. También dentro de esta podemos observar un triángulo compositivo que se genera gracias a la tensión de objetos distribuidos en la obra, como el árbol, la pareja y la parte del follaje de los árboles. Respecto a la paleta de colores, podemos decir que no hay limitaciones, ya que mantiene una gama que va mudando entre cálido y frío. Se puede evidenciar que entre los cálidos se genera una armonía y logran resaltar, sin dejar fuera los fríos, que producen un equilibrio visual dentro de la obra. La luz se proyecta desde el fondo derecho hacia adelante. Luces. El uso de las luces en la obra se aprecia de una manera dinámica, donde se configuran diferentes vistas del espacio. El artista dispuso los colores tomando en consideración la luminosidad, el valor del paisaje, ya que al entender que este es un bosque, el cual se cierra visualmente hacia el octavo plano, pero se abre espacialmente, se puede inferir que la luz viene desde ese lugar hacia el frente, que es donde mira el espectador, porque los colores más cercanos al primer plano se oscurecen. Planos. Podemos ir identificando los planos gracias a que el artista los delimita. Claro, se ve cuando va cambiando el tamaño de los cuerpos con intención de entender la profundidad del campo, a pesar de las deformaciones en cuanto a volúmenes de algunos de los personajes que están en este paisaje. Por otra parte, se puede inferir que Matisse a propósito dejó ciertos sectores difíciles de definir, como lo que sucede en el quinto plano. En la parte trasera crea efectos con el tratamiento pictórico, agrupando tonalidades, generando una masa continua que se diferencia en matices. Si examinamos las figuras desplegadas en la obra como humanos, podemos notar que se encuentran en posiciones variadas y muchas de ellas parecieran estar plácidas y serenas en el paisaje natural, mayormente en los planos de medio hacia el frente de la obra. Por su expresión corporal, se puede deducir que los personajes comparten la desnudez con confianza, sin miedo, no se les ve con pudor al mostrar su cuerpo. Todos se ven despojados de sus vestuarios, a excepción de la figura que se encuentra en el segundo plano, que mantiene una tela por sobre su entrepierna. Esto asalta nuestra atención, ya que justamente este personaje femenino es el único dentro de la obra que mantiene sus piernas separadas. También, hablando desde la expresión corporal, en el penúltimo plano tenemos este grupo de personas en el centro, creando una circunferencia con sus cuerpos, produciendo una tensión visual envolvente. De esta figura se puede inferir que están disfrutando de su actuar, mirando hacia adentro, a excepción de una figura que mira hacia afuera. En general podemos observar una paleta de colores vibrantes que contiene una explosión del color, una liberación expresiva y líneas muy sinuosas, lo cual es característico del fauvismo, que es reconocido por su salvajismo. Se podría inferir que los colores también proyectan diferentes ideas y significados, de los cuales se logran deducir intenciones del artista, como en el ambiente. Elementos.
Existen variados elementos que pueden llegar a dar a entender una diferente lectura o significado de las cosas. En primer lugar, tenemos un elemento que aparece 3 veces y que se puede identificar a simple vista, ya que es portado por 2 personajes diferentes dentro del cuadro. Uno de estos se encuentra en uno de los primeros planos. Este objeto se puede deducir como una flauta o trompeta, que en casos de ambos personajes está siendo utilizada, y cada uno por un motivo diferente, ya que la mujer lo hace para ella debido a que muestra una introspección mayor de la acción que está realizando. Y en el caso del personaje de naranjo del sexto plano, claramente se ve tocando este mismo instrumento, pero en su caso pareciera que lo hace para los animales que están a su alrededor. En segundo lugar, tenemos un paño el cual cubre la pelvis de una persona y que definitivamente es la única que está relativamente cubierta en comparación a los demás personajes. En tercer lugar, vemos a esta mujer en tercer plano que mantiene manchas en el torso de su cuerpo. Se podría decir que son flores o rosas. En cuarto lugar, tenemos 3 cabras, las cuales se disponen en un arco anaranjado. El tratamiento lineal se asemeja bastante al arte rupestre, en específico la época paleolítica superior solutrense, donde se representaban animales herbívoros a través de la pintura, el tallado y los grabados. Finalmente, en quinto lugar, aparecen estas manchas en el sexto plano, donde se encuentran estos árboles azules verdosos, los cuales se pueden inferir como alguna especie de fruta. Religioso. Primero que nada, está la presencia de los colores característicos en la obra de Matisse, pero, sobre todo, llaman la atención estas líneas que contornean algunos cuerpos, como lo que sucede en las personas en que están en el centro, las cuales están delimitadas por una tonalidad verde que las distingue de las demás, también con un rojo y un gris al inferior. Proyectan una especie de aura, representando, tal vez, según la teoría del color, sus sentimientos o emociones. Uno de los cuerpos presentes cuenta con unos objetos en las manos. Estos pueden darle un sentido de jolgorio que está ocurriendo en la escena, y a su vez, con la interpretación que se hará a continuación, puede justificarse el por qué el artista decidió ponerlos en su obra. Estos objetos son trompetas o flautas, comenzando con la teoría que estas son la referencia a las trompetas tocadas por los ángeles el día del juicio final, que, según el judaísmo, es un momento de celebración en donde se hace una fiesta de 2 días que llama a la meditación, al autoanálisis y a retomar el camino de la justicia. Esta fiesta ocurre en el Año Nuevo Judío, que es el mes de julio. Esta teoría se refuerza al ver las actitudes que están teniendo los personajes del cuadro. Nuestra segunda teoría cuenta con la misma base, el aviso que dan los ángeles de que ya viene el apocalipsis, pero esta vez, de ser una fiesta, es un castigo. Gracias al ambiente que se genera por las personas, se puede interpretar y empezar a decir que la desnudez que viven estos personajes hace referencia a la liberación tanto carnal como espiritual, confirmándose con que no se ven incómodos por mostrar sus cuerpos ni por estar en contacto con los otros de una manera tan cercana. Disfrutan de esta desnudez, se sienten libres y felices, todo haciendo referencia, probablemente, a una fiesta romana donde ocurrían grandes orgías y, si a esto le sumamos una segunda lectura de los elementos antes mencionados, que son las frutas que están en el árbol y las cabras, siendo la primera la representación del fruto prohibido y la segunda, siendo un símbolo de sexualidad, la que por lo demás es una característica condenada por la Iglesia. Se puede decir que estas trompetas están efectivamente anunciando un castigo divino por los actos ocurridos en ese campo. Influencias pictóricas. Se puede inferir que Matisse era un artista que sabía mucho de la historia del arte. Académicamente, de su primer profesor conoce los aspectos formales del arte, como el dibujo académico. Por ello, se inicia de manera tradicional respecto a los instrumentos usuales. De su segundo profesor, la obra en cuestión hace notar toda su experiencia y aprendizaje en base al arte. Podemos ver también la cantidad de referencias visuales que hace a otros artistas e incluso vanguardias dentro de sus obras. Retomando lo que se había mencionado de los planos, que en ciertas partes se vuelve una masa, podemos ver cierta influencia que tenía por el movimiento cubista,
desarrollado en 1907 a 1914, donde se dice que existieron dos etapas: el cubismo analítico de 1907 a 1912, el cual empezó con la obra Las señoritas de Aviñón en 1907 por Pablo Picasso, y años después el cubismo sintético de 1912 a 1914, el cual destaca la obra Naturaleza muerta con silla de rejilla, que se hizo en 1912 por Pablo Picasso. En general, el movimiento cubista buscaba contemplar los objetos representados desde distintos ángulos, rompiendo así con la línea de contorno y la perspectiva convencional. Algo similar es lo que sucede cuando mencionamos que los árboles se ven como una masa que no tiene forma. No parecen ser tridimensionales ni que tuviesen una perspectiva. En ese sentido, lo relacionamos con el movimiento cubista. Si bien en la obra en su totalidad no se construye de la forma en que el movimiento postulaba, sí se pueden ver influencias que éste tuvo sobre el autor. Se ve una forma de replantear las figuras y formas de una manera distinta a lo común. Además del cubismo, vemos que dentro de la obra se puede inferir la influencia de Paul Gauguin, del cual se rescata su uso de los colores vivos y vibrantes que no se asemejan a la realidad de las cosas, es decir, el uso de los colores antinaturales, la simplificación de los volúmenes, los planos sin profundidad, la creación de la atmósfera a través del color y el alto nivel de significado que el autor le entrega a los elementos dentro de sus composiciones. Como grupo notamos y resaltamos dentro de la obra La alegría de vivir esta semejanza de lo salvaje, lo primitivo a la hora de pintar y dibujar estas figuras, además de la pureza y la saturación del color que Matisse maneja. Esto puede ser un aprendizaje que viene de la obra de Gauguin. La ubicación de cada color, es decir, el uso de estos, se ve influenciado por la apreciación del autor respecto a lo que observa. Sabemos que no hay personas rosadas, pero dentro de la lógica de la obra es posible entenderlo. Podemos saber su significado y hacer una lectura de ello independiente si el color coincide con la realidad o no. En la obra de Paul Gauguin, El Cristo Amarillo de 1889, el personaje principal, Cristo, es representado de color amarillo. Tenemos conocimiento que Cristo era humano y que por lo general los humanos no suelen ser de ese tono. A pesar de ello, el espectador puede ir más allá de lo notorio y hacer inferencias de que en el conjunto hace significar la obra. Por lo demás, el que los colores y matices no coincidan con nuestra realidad no les quita valor o importancia, les agrega aún más contenido. Respecto a la expresividad del cuerpo, se hacen referencias tanto pictóricas como de estereotipo de la época relacionados con la mujer y en específico su cuerpo. En el segundo plano, podemos observar a la figura de la fémina recostada en el pastel con las piernas abiertas. Esta posición nos recuerda a la obra de Gustave Courbet, El origen del mundo, de 1866, en donde vemos a una mujer despojada de sus ropajes, dejando ver su cuerpo desnudo, con las piernas abiertas y en un plano frontal que apunta directamente a su vulva. Existe una relación entre las obras a través de la posición de los cuerpos, la desnudez de las mujeres y que se sienten cómodas con ellos. Lo que las diferencia es que en las obras de Matisse la figura mantiene su pelvis tapada con un paño, mientras que en la pintura de Courbet la mujer muestra su cuerpo sin pudor, dejando al espectador apreciarla completamente. El que la mujer se encuentre tapando su pelvis con un paño capta la atención, debido a que es la única dentro de la composición que se encuentra resguardando esa zona de su cuerpo con un elemento material. Finalmente se pueden ver varias referencias que hace Matisse respecto a obras de Edouard Manet. La primera se asemeja en expresividad corporal a Olimpia, donde vemos una prostituta desnuda recostada en una cama, apoyada en un costado de su cuerpo con una mano por sobre su pelvis. Esta obra nos evoca a las mujeres del cuarto plano, en específico aquella que mira al espectador, la cual también se encuentra recostada hacia un lado de su cuerpo y con una pierna por sobre la otra, tapando su pelvis. Por último, la obra Almuerzo sobre la hierba, del mismo artista, resaltamos un personaje, el que se encuentra en el último plano de la obra, que resalta por su iluminación, el cual se encuentra realizando una acción semejante a la que podemos observar en la obra de Matisse, cuando en el tercer plano vemos uno de los personajes en una posición similar, por no decir igual. En la primera lectura de la obra, lo que inicialmente cautiva es el uso del color, un color explosivo y que se separa del resto, que resulta algo agresivo, pero se complementa con estas distinciones. También se van creando contrastes,
en base a líneas protagonistas, dando a entender troncos de un bosque. Un lugar de calidez a nivel ambiente y a su vez pacífico, esto acompañado de diferentes personajes que se van desplazando en el total del paisaje, los cuales resaltan con las tonalidades de sus cuerpos, unos rosas pálidos que entregan una calma anímica para el espectador. También agregar que a través de su expresión corporal indican cierto nivel de sosiego. Esta es la única manera que tienen para hablarnos de lo que están experimentando. Es la manera en que se comunican con el observador, pero también se comunican entre ellos, como por ejemplo, en el segundo plano a la izquierda, ambos personajes que a través de sus expresiones corporales formulan gestos afectivos, o como en el penúltimo plano, donde el hecho de estar dados de las manos generan confianza entre ellos y demuestran felicidad. En su totalidad, la obra se caracteriza por una actitud de felicidad o placer, como le indica el título, la alegría de vivir, y esto es justamente lo que nos transmiten los personajes, de los cuales hay que recalcar su desnudez, que se ve en cada uno de ellos generando una atmósfera más íntima, pero a su vez dinámica en cuanto a la relación de todos los componentes y el color, un clima emocional característico y particular de esta situación mostrando sensualidad, sentimiento que proviene desde esta experiencia carnal que se despierta en el interior, donde se generan conexiones internas propias y emociones que tensionan los estímulos externos. Los significados que le damos a la obra que varían entre lo espiritual, debido a lo que vemos de las auras, lo sexual y sensual, por estas personas desnudas, y también la autoaceptación corporal. Pero el significado por discusión, que es el más aceptado por el grupo y es el que desarrollamos como hipótesis de la obra La alegría de vivir de Henri Matisse, es que mantiene una carga significativa religiosa. Como se dice, es lo religioso. Al entender muchos de los elementos que por separado se pueden entender de manera diferente, al buscar su uso dentro de la historia y la historia del arte, sin lugar a dudas fortalecen la teoría de que tiene un trasfondo religioso muy fuerte. Comenzamos viendo estas trompetas, que son un elemento que se repite por lo menos 3 veces dentro de este cuadro, viéndose primeramente en el personaje aparentemente femenino, pintado en tonos rosas, el cual está recostado sobre el suelo en el segundo plano, siendo este es el que posee 2 de las 3 trompetas que se ven en el cuadro, y el segundo personaje, que tiene a su haber este instrumento, es el que está pintado en tonos naranjas. Se puede deducir, por su aspecto físico, cabello y torso, que, aunque no se puede afirmar con certeza, es de género masculino y este cuenta con este último aparato. Dentro de la Biblia hay un escrito que relata que el día del juicio final llegará el ángel Gabriel y guiará a 6 ángeles más tocando sus trompetas, y así anunciarán el inicio del Apocalipsis, y, por clara intención del autor, este instrumento tiene la misma forma que el portado por los ángeles. Otro de los elementos que podemos ver en esta pintura que tienen significado muy importante para validar nuestra teoría son los animales que están al lado de este trompetista de color naranjo antes mencionado. Animales que parecieran ser machos cabríos. En este plano podemos ver 3, aunque uno de estos solo cuenta con su contorno superior. Religiosa y artísticamente este animal también cuenta con una connotación que, para el significado final, no será menos relevante. Este animal siempre fue símbolo de la lujuria, el deseo, la pasión carnal, la vitalidad sexual y la fertilidad, siendo representado en gran cantidad de cuadros en donde la escena principal es una orgía, como en la obra El triunfo de Pan, de Nicolas Poussin. Sobre estas cabras está la representación de un árbol, el cual tiene con sus hojas unas pintas de color amarillo que pueden representar frutos, y, al hacer la conexión con todo lo antes mencionado, se podría estar hablando del fruto prohibido, el que llevó a Adán y Eva al pecado y a ser desterrados del paraíso. Hay muchas acepciones para este fruto. Dentro de la historia, este varía de significados dependiendo de quién lo interprete y la escena en la que está marcado. Algunos de estos significados son el fruto como el conocimiento tanto intelectual como tecnológico y, por otro lado, como el deseo carnal. Este último es el cual vamos a apoyarnos para lo que sigue. Cuando comenzamos a ver la escena de forma general, pero prestando suma importancia a los personajes, se puede decir que estos están en un tipo de fiesta, una celebración, pero esta, con la particularidad de que todos y cada uno de los personajes se encuentran desnudos y con alguna parte de su sexualidad al descubierto. Se les ve parsimoniosos, disfrutan del ambiente y de sus cuerpos, disfrutan del otro y entre sí, amenizan el ambiente, bailan, sonríen y se tocan, conversan, tocan instrumentos, todo al aire libre. Ahora
al considerar los significados de los objetos antes mencionados en conjunto con lo que analizado de los personajes y, tomando en cuenta referentes pictóricos como los antes mencionados, El triunfo de Pan de Nicolas Poussin, tenemos las bases para afirmar que estamos viendo la escena de una orgía festiva, y al profundizar en la interpretación de estas trompetas podemos decir que anuncian de la llegada del día del juicio final, que viene a castigarlos por el acto de lujuria, aunque igualmente estas pueden ser simples instrumentos utilizados para alegrar el ambiente. Es por ello que nuestra hipótesis de la obra de la alegría de vivir de Henri Matisse mantiene una carga significativa religiosa. Es coherente con el análisis formal recientemente mencionado. Respecto a la publicación del escritor Louis Ayerson con su artículo El vitalismo del color en Henri Matisse en la revista Anales de la Universidad de Chile, se destaca la pintura del artista llegando a ser una expresión directa de la vida sensible, donde el ojo era el puente primordial. La vista es el más puro sentido que conecta a la persona con el mundo y resulta ser una respuesta en cuanto el artista utiliza el color como eje principal del lenguaje. La experiencia cromática es fundamental, donde el color es capaz de afectarnos valiéndose de él, algo que Matisse vio en la experiencia cromática del ser humano. Así, el color pasa a ser tan esencial como lo son las formas, las líneas o los límites, que son parte del mundo sensible, que incluso resulta ser más adecuado para la proyección expresiva de la vida. Y está claro que una obra se encierra en su estructura, trazos o masas que la van sosteniendo compositivamente, pero llega el color a liberarla, y es, para Matisse, lo más esencial de una pintura, su configuración cromática, la vitalidad de lo sensible, que se expresa en estas superficies coloreadas. Matisse retoma la idea de lo decorativo, que era categorizado por la estética plástica tradicional como un simple adorno, donde el color es el medio para llegar a la pintura como expresión de la vida sensible, y esto altera el significado que tenía lo decorativo. Primero, el hombre juega con el color, luego con la línea, las cuales configuran objetos o aluden a algo, mientras el color resulta libre de cierta intención intelectual más figurativa. Hay una importancia sensorial que viene de la experiencia cromática y su estética, correspondida dentro de la representación tanto científica como utilitaria del mundo. Nuestra experiencia sensible real es consciente o inconscientemente en la percepción de un espacio coloreado, y aquí es cuando Matisse realiza un juego pictórico que se ve tan natural y primario a manera de respuesta sensorial. Los espacios y luces de este artista son expresados gracias al color, el que podría llegar a ser un revelador de lo que es el último en su orden. Matisse descubrió que el color ocasiona la liberación del alma, en cuanto a sus combinaciones coinciden con necesidades perceptivas, una expresión que se ve solo desde la superficie coloreada. Así, la pintura es solo expresión y ni un medio de esta. El color lleva la pintura a un plano vital, no solo se vale de la interpretación.